Comenzamos hablando de la complejidad en la atención de siniestros viales. Para ello nos acompaña Rafael Suárez. Él es médico cirujano, bombero profesional, tiene experiencia en administración hospitalaria, medicina de aviación, como cirujano de vuelo en salud operacional, facultado afiliado de la NAEMT, docente universitario y gerente de operaciones de Sismédica SAS. Bienvenido. Buenas tardes para todos. Les agradezco mucho la asistencia, la invitación. Y vamos a hablar de un tema que ciertamente pensaría yo que como que no es de mucho interés para este auditorio. Sin embargo, quiero hacer una respetuosa invitación a que se trasladen a un escenario en el que probablemente su profesión como ingenieros motive la participación, por ejemplo, en un proyecto vial, y a lo largo de la operación de este proyecto, como es apenas obvio suponer, existan riesgos para los usuarios y que dentro de esos riesgos la consolidación de los mismos se convierta en un siniestro vial. Entonces, aprovechando esta respetuosa invitación, vamos a empezar. Y pienso que es muy importante que ustedes evalúen, no sé si ven, evalúen lo que significa un siniestro vial de manera genérica. Por ejemplo, cada uno de los ítems que ustedes ven aquí, y los invito a que se concentren específicamente en la incertidumbre que se genera cuando se presenta algo parecido a lo que ustedes notan aquí. Esto es una foto de una concesión vial de tercera generación de nuestro país, en la que, como pueden notar, todos quieren ayudar, todos se sienten en capacidad de ayudar, pero en honor a la verdad no sabemos ni quién es el responsable, ni quién es el coordinador de la respuesta. Por lo tanto, además de la espectacularidad de la foto, la complejidad se incrementa porque ¿quién está dirigiendo el rescate? Esto da origen a esa preocupación que hemos dado en llamar la complejidad en la atención de un siniestro vial. Entonces, ¿qué significa para todos un siniestro? Y por eso entenderán ustedes que cuando alguien que está a cargo de la operación de una vía, objeto de nuestra preocupación, pues esa persona básicamente está buscando qué recursos tiene, con qué recursos cuenta, cuáles son las características de la vía. Y por eso, al final, cuando empieza a ser la suma de esas preocupaciones, se empieza a dar cuenta que ciertamente el asunto es bien preocupante. ¿Esto me puede quitar? La inexperiencia de salir en televisión. Entonces, miren, todo eso que ustedes ven en la primera parte del texto lo lleva al significado preciso de que en realidad esto es un tema que necesita un líder, que necesita una coordinación, porque si esto lo dejamos que siga su corriente natural, al final quizás no solamente las víctimas intrínsecas del siniestro van a ser parte del resultado, incluso los que quieren ayudar también pueden resultar víctimas del proceso. Y por eso los invito a que vean lo que está debajo de la expresión complejidad de la situación, porque si nadie maneja la información, va a ser muy difícil controlar la crisis. Si la cosa se deja, como les digo, a que continúe sin ningún tipo de direccionamiento, va a ser muy difícil. Y seguramente cuando se haga la recopilación del hecho y se pretenda sacar
resultados de lecciones aprendidas, quizás lo único que vamos a decir es: qué tristeza, qué cosa tan compleja, víctimas y quizá fatalidades. Entonces, ¿a qué nos lleva evaluar esto? A que sin duda todo se incrementa, esta complejidad se hace mucho más grande cuando hay características predominantes que en alguna medida podrían influenciar a que se presente el siniestro. Y esto debería ser parte del análisis de, por ejemplo, dónde se está presentando el accidente. ¿Eso es un punto crítico de la vía o fue únicamente lo que suele pasar en los reportes, que fue, comillas, un microsueño, comillas, ocupación de carril, alta velocidad, bueno, en fin, todo lo que estamos acostumbrados a leer en la prensa? Pero hay muchas cosas más detrás de esa generalidad, como por ejemplo, conocemos la vía, conocemos sus características, conocemos, en el caso de que se presente un accidente, cómo llegaríamos, llegaríamos a tiempo y al final se afecta la vía, qué tanto se afecta la vía, cómo se comprometen los indicadores a la hora de revisar la administración del proyecto vial. Así que, ¿quién lidera todo esto? Yo puedo pensar que de pronto una entidad de socorro, las que beneméritamente están disponibles en nuestro país, llegan al lugar del siniestro, evalúan la situación y empiezan a trabajar. Es probable que sí, pero analicen ustedes cuál es el objetivo de quien llega en ese primer momento. Quizás poner en uso los recursos que han recibido para atender siniestros. Quizás proteger la vida, sin duda. ¿Será que eso es lo único que puede significar importancia, damas y caballeros profesionales de la ingeniería, en un proyecto vial? ¿No será que también hay necesidad de saber qué pasa sobre la vía como repercusiones producto de ese accidente? ¿Cuánto tiempo va a estar cerrada? ¿El accidente se produjo en un punto crítico? ¿Cómo estuvo la señalización vertical? ¿Estuvo a la vista la información acerca del límite de velocidad? ¿Hubo control del límite de velocidad? Para que al final podamos saber si hay claridad en los objetivos de la atención del evento. Por eso, esta foto quisiera que la vieran como lo que se conoce en un proyecto vial como el centro de control de operaciones. Y vuelvo al punto de inicio. ¿Quién es el responsable de manejar la complejidad de un siniestro vial? ¿La entidad de socorro que enciende sus sirenas y llega a toda velocidad, incluso vulnerando los riesgos? ¿O es un centro de control de operaciones que por su génesis debe ser el que garantice que se controle la crisis y se dé normalidad a la vía? Entonces, ¿qué debería ser ese centro de operaciones? Miren que no estoy apartándome de lo que significa la complejidad de un siniestro. ¿Qué debería ser? Lo primero, saber con qué cuenta. Se supone que un proyecto vial en nuestro país, estamos hablando de carreteras, dispone, dependiendo de la complejidad, dependiendo de la generación, dispone de grúa, carrotaller, inspección vial, policía de carreteras, ambulancias. ¿Qué tipo de ambulancias? Primera y segunda generación, ambulancias básicas. De la tercera a la quinta, ambulancias medicalizadas. ¿Qué significa una ambulancia básica y una ambulancia medicalizada? No lo vamos a discutir aquí, pero sí es importante que el centro de control lo tenga presente, sepa las capacidades con que cuenta para responder. Y como se supone, no sería pertinente pensar que no hay problema, como yo tengo ambulancias, con eso es suficiente. ¿Qué tal que se requiera una ayuda mutua
y convocar a otros organismos propios, externos, públicos o privados, para que contribuyan a resolver el problema. Ejemplos hay muchos, recientes, muy claros para todos. Así que, ¿qué es lo que tiene que hacer el centro de control? Liderar el proceso. Y yo espero que al final de estos pocos minutos que me quedan se den cuenta por qué he enfocado esta conversación. Porque lo que tiene que hacer el centro de control, hablando de un proyecto vial, es manejar la crisis. No es esperar a que me digan qué más necesita y yo intentar manejarlo. Es manejar la crisis. ¿Y cómo se empieza? Con esto que ustedes están viendo aquí. Miren la imagen. Olvídense en su contexto de la ambulancia. Fíjense ustedes esto. Hay alguien que está haciendo una inspección de lo que sucedió. Esto verdaderamente es un siniestro. Quien puede estar al interior de ese vehículo siniestrado, además de estar lesionado, está atravesando por una crisis. Si tiene conciencia, no esperaba un volcamiento de estos. Si tiene conciencia, no sabe cómo salirse. Y si además de tener conciencia tiene familia, imagínense ustedes lo que puede estar sucediendo. ¿Y qué espera esa persona de este individuo? ¿Qué espera esa persona de este individuo? No espera que sean unos convidados de piedra. Ahora, ¿qué tal que alguno de ustedes fuera este caballero o fuera este y yo me dirigiera enfáticamente y le preguntara, ¿qué piensa hacer usted con esto? Pónganse ustedes en esa situación. Vayan ustedes en la vía con un cargo sobre un proyecto vial y encuéntrense con una locura de estas. Pregúntense qué piensan hacer. ¿Cuál será el resultado de lo que usted haga o las consecuencias de lo que deje de hacer? Por eso repito, debe haber un líder. ¿Y quién es el líder? El Centro de Control de Operaciones. Ese Centro de Control de Operaciones debe caracterizarse porque es el receptor de una información, es el que debe procesar esa información y es el que debe, tal vez no emitir órdenes, porque no está en el terreno, pero sí en alguna medida direccionar las órdenes, porque de lo contrario vamos a dejar todo lo que ya hemos hablado en la conciencia de alguien que quizás quiere hacer, pero lo hará tal vez improvisando. Por eso, quien esté como centro de control con capacidad de liderazgo tiene que buscar la mejor manera de resolver el asunto. Les quiero traer la atención de todos. No se pierdan de la ruta que estoy tratando de llevar. Aquí tiene que haber un líder. El asunto no es, ¡ay, qué desastre! El asunto es, ¿quién está manejando la situación? ¿Y cómo la debe manejar? Pues tiene que tener presente 3 puntos fundamentales, que si bien es cierto que en alguna medida corresponden quizás a la ambulancia, corresponden quizás, no sé, al resto del equipo que llega, pues también está bajo su contexto de actuación, que son la protección de la vida, la protección de la propiedad privada y la protección del medio ambiente. Y fíjense esa foto dramática, están comprometidas las 3 condiciones. La propiedad privada, ese puente, va a requerir una inversión. Ese cuerpo de agua está contaminado y adicionalmente, desafortunadamente, víctimas fatales. Por lo tanto, el Centro de Control de Operaciones, con la ayuda de los que están destinados para atender el evento, tiene que calificar esa complejidad. Y me gustaría que de pronto en este nutrido escenario estuviera alguien de un centro de operaciones, porque es que ahí es donde empieza a minimizarse el impacto de un accidente vial en una vía concesionada. Cosas como estas, ¿qué hacemos ahí? Y el centro de control tiene que saber qué hacer ahí. ¿O qué hacemos aquí? Este vehículo, este contenedor que está ahí, está presurizado.
El vehículo que ha chocado contra él ha provocado una lesión en la válvula. ¿Qué hacemos ahí? ¿O qué hacemos ahí? Este vehículo, para historia, en la parte de atrás venía una persona que nadie sabía que venía, una dama. Los dos ocupantes, conductor y su auxiliar, salieron. Y después fue que alguien supo que ahí atrás venía en un camarote una dama. ¿Qué hacemos ahí? Por lo tanto, señores, el Centro de Control de Operaciones tiene que definir concretamente en qué consiste la complejidad de un accidente. Y eso tiene dos puntos de vista. Y ya estoy terminando. Dos puntos de vista. El primero, lo que significa la auditoría de la seguridad vial. Y ya vamos a tocar rápidamente ese tema. Y el segundo, que es el que más me gusta, pero que lamento no poderme extender, porque estoy seguro que hay cosas mucho más importantes en adelante, es las lesiones que tienen las víctimas que requieren que el centro de control defina qué van a hacer con ellas. Empecemos con el primero. Saben ustedes, por documentos técnicos, que lo que tiene que ver con auditoría de seguridad vial es determinar el riesgo de ocurrencia de un accidente en una carretera. Y eso tiene alguna relación con la misma infraestructura, el ancho de la berma, el ancho del carril, la bidireccionalidad del trayecto vial, y todos esos elementos contribuyen a que usted pueda identificar la complejidad de un accidente. Si este fue en una curva, en una recta, poca visibilidad, el tamaño de la berma, el tamaño del carril. Y obviamente quisiéramos poder siempre estar a la expectativa de características geométricas en la estructura perfectamente bien puestas, no solo por su diseño, sino por el espacio que contaríamos para hacerlo. Nuestra geografía es muy compleja. Ahora, la otra parte, que tiene que ver con las lesiones, se alimenta de investigaciones muy profundas. Por ejemplo, la probabilidad de que haya lesiones importantes ligadas, por ejemplo, a la trayectoria de la frenada. Entre más larga es la trayectoria de la frenada, mayor era la velocidad del vehículo que se siniestró. Y si hay mayor velocidad, hay más transferencia de energía. Y si hay más transferencia de energía, pues hay más lesiones. Por lo tanto, si usted encuentra un accidente con una trayectoria de frenado larga, ese vehículo venía a más de 100 kilómetros por hora. Esa carretera lo permitía, esa curva lo permitía, ese ancho del carril lo permitía, y eso es un predictor de severidad. O, por ejemplo, choque contra un objeto quieto. ¿Qué significa chocar contra un poste, un árbol, una señal vertical, un vehículo varado en la noche sin señalización, un semoviente, cualquiera de estas locuras? Y hay estudios que demuestran cómo se comporta el cuerpo de la víctima frente a una colisión de estas características. O, por ejemplo, estudios que demuestran la complejidad de las lesiones en un motociclista, en un ciclista o en un peatón. Creo que alcanzan a identificar al señor que está tendido en el piso. Bien, entonces, el señor que está en el Centro de Control de Operaciones no es el que está viendo la situación, pero si hay alguien que llegó primero: el carrotaller, la grúa, el inspector vial, la policía de carreteras, un usuario de la vía, la ambulancia. ¿Y qué es lo que tiene que examinar esa persona para en alguna medida orientar al centro de control? No entrar y controlar el sangrado al paciente, no se preocupen, no hay que untarse de sangre. Lo que hay que mirar es eso: la trayectoria de la frenada, primer punto; la deformidad de la cabina del vehículo siniestrado, segundo punto; víctimas eyectadas,
¿cómo sería la transferencia de energía? ¿Cómo sería la velocidad a la que venía, que al detenerse súbitamente la víctima salió eyectada? Y peor aún, ¿cómo sería la transferencia de energía que en el sitio hay víctimas fallecidas? Esto es lo que tiene que ver el ingeniero que está haciendo el recorrido sobre la vía. Esto es lo que tiene que hacer el inspector vial. Y esta información es la que permite saber qué tan complejo es el accidente, para que de ahí se deriven toda la cantidad de conclusiones que quizás todos tienen en mente. ¿A quién llamamos? Llamamos a los bomberos, la policía porque no ha llegado, hay que buscar rápido que llegue alguien a ayudar, a contribuir. Por lo tanto, estos 4 puntos son los principales de mi preocupación, que todo aquel que llegue tenga o no conocimientos de salud, ojalá tenga la capacidad de evaluar estos 4 puntos, para que de esa forma pueda concluir fácilmente, y no lo voy a leer por supuesto, cada una de estas cosas, sobre todo esta que está aquí. La responsabilidad que asume el primero que llega, porque por eso les dije, asuma la responsabilidad de lo que usted haga o de lo que deje de hacer. Si usted llega al accidente y no evalúa, por ejemplo, la velocidad, la deformidad de la cabina, la velocidad con la trayectoria del frenado, la deformidad de la cabina, víctimas eyectadas o víctimas fallecidas en el punto, todo se va a complicar, porque el centro de control, que es el líder para controlar esa complejidad, no va a saber qué hacer. Y sobre todo, si se acostumbran a que no les llega la información, pues esperemos a ver qué pasa. Por lo tanto, les invito a que tengan muy presente estas recomendaciones para hacer de nuestro país y nuestras vías un escenario mucho más seguro. Muchas gracias.